La eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo figura entre los puntos más relevantes del paquete de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Se trata de un organismo que fue creado en el anterior gobierno con el propósito de precautelar, promover y orientar el uso racional y sostenible de los recursos de nuestro territorio, la protección de su patrimonio natural y cultural, así como la sustentabilidad de las ciudades y centros poblados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Vamos a hablar sobre este tema con el abogado Guillermo Celi. Él es asambleísta por el movimiento Suma. Abogado Celi, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, María del Carmen, Freddy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, interesante tema, todo lo que es la reforma al COTAD y la eliminación también de esa superintendencia que fue creada y se mantiene lamentablemente hasta la actualidad, creada por el gobierno anterior, para ser una espada de Damocles y un perseguidor de los alcaldes, prefectos y vocales de juntas parroquiales. ¿Por qué lo califica así a este organismo? Sencillamente porque es un ente burocrático que no tiene razón de ser. Con la eliminación, y yo fui uno de los proponentes de la enmienda para eliminar esta superintendencia, le vamos a ahorrar al país cerca de 5 millones de dólares, porque los municipios se organizan, funcionan y se administran a través de sus alcaldes y a través de su cuerpo edilicio, es decir, de su consejo. Quien precautela y vela por la actuación del principal personero municipal es el Consejo Municipal, es decir, el ente legislativo. Y además existe la Contraloría y el control social a través de las diferentes veedurías ciudadanas. Entonces, ¿no es necesario un organismo que vele territorialmente por los intereses del Estado en su conjunto y no por la parcela sobre la cual deciden los consejos municipales, el Consejo Provincial, según la jurisdicción? Porque esto fue un mecanismo creado por el gobierno pasado, para poder generar presión a los alcaldes que no estaban en la línea ideológica de él. Y esto puede pasar con cualquier presidente, el que sea. Por eso esto no se trata del gobierno pasado, el gobierno presente o el futuro. Se trata para todos. Esto hay que eliminarlo, esta superintendencia no tiene razón de ser. Y más bien yo estoy planteando, y lo he hecho público, hoy día se terminó la lectura de todo el informe para hacer la reforma integral al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COTAD, que es la ley que regula las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, para aumentar los ingresos permanentes y no permanentes del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Ya vamos a entrar a eso, solamente quiero hacer un símil con la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. Se eliminó al organismo, pero algunas de las funciones que tenía fueron trasladadas a otro, como es el Consejo de Desarrollo de la Comunicación y la Información. En el caso de esta Superintendencia de Ordenamiento Territorial, ¿no quedan algunas atribuciones que tiene actualmente para ser pasadas a otro organismo? Justamente hoy día lo conversábamos con varios colegas legisladores de varias bancadas, para dejar ciertas atribuciones adicionales o al Consejo Municipal en velar el buen uso de suelo y que no existan problemas de una mala determinación o decisión del personal, del primer personero municipal, sino que exista un control a través del Consejo Municipal, que es el ente legislativo, y también de la sociedad civil. Pero este ente, Superintendencia del Control de Uso de Suelo, no tiene razón de ser. Es un ente burocrático y nada más, y el Ecuador hoy día necesita recursos para salud y para educación y no para generar entes burocráticos que gasta plata de los ecuatorianos. Entremos a este tema que suena interesante, buscar recursos para garantizar las obligaciones presupuestarias de los gobiernos autónomos descentralizados. El objetivo es más plata para los ciudadanos, para agua potable, para alcantarillado, para vías urbanas, para vías rurales que acerquen la producción del campo a la ciudad, es decir, para bienestar ciudadano. Mire usted el grave problema que hoy día tienen los alcaldes, prefectos y gobiernos parroquiales, que no les transfieren los fondos de las asignaciones correspondientes. Se demoran, no les devuelven el IVA, inclusive la alcaldesa de Guayaquil ha interpuesto una acción constitucional porque ella no está de acuerdo, y coincido plenamente con ella y con todos los alcaldes del país, que si el IVA fue pagado en dólares, no puede ser pagado, devuelto a los municipios en bonos, tiene que ser pagado en dinero de curso legal, en este caso es el dólar,
que eso significa plata para la gente, para las obras públicas. Si estamos en ese problema donde hay un centralismo eficiente y eficaz, lamentablemente, que no debería ser así, sino descentralización y el poder local es lo que debemos de ganar, estoy planteando aumentar del 21% que le asigna el presupuesto del Estado de los ingresos permanentes a los GATS al 30%, por lo menos, y del 10% de los ingresos no permanentes a por lo menos un 15%. Es decir, recuperar recursos para el poder local y que los 221 alcaldes, es decir, las 221 ciudades y cantones de este país, tengan más cantidad de recursos para cumplir con todos los problemas que tiene en materia de agua potable y alcantarillado. Y le doy un ejemplo de hoy día, que está pasando en este momento. Cerca de 300.000 manavitas, 260.000 mantenses, gente de Jaramijó y de Montecristi, al haberse dañado el acueducto que va de La Esperanza al Aromo, hoy día están sin agua potable. Esto es terrible. ¿Y sabe por qué? Porque se ha dañado una tarjeta del sistema que envía las órdenes para este acueducto y la distribución en los diferentes cantones, que vale $7.000. Mire usted, ¿por qué? Porque el centralismo maneja ese acueducto. Cuando ese acueducto, si ya no se hace refinería o si todavía está en espera el tema de refinería, debe pasar a control de los municipios para que sean ellos los que los administren y justamente velen permanentemente para que existan los repuestos y aditamentos y no dejar en lo que hoy día está pasando en Manta, que están sin agua. Estas asignaciones para subirlas al 30% en el caso de los ingresos permanentes y 15% en el caso de los no permanentes es solamente una reforma legal, ¿no supone una reforma constitucional? Es que estamos haciendo a la par una reforma legal, artículo 192 del COTAD, y a la par acabamos de determinar el 14 de diciembre, y estamos a la espera de los 12 meses que manda la Constitución, de la enmienda que se presentó, para incorporar una nueva variable a la redistribución de recursos, que es la variable de kilómetros de vía rural existentes o proyectados en las diferentes provincias del país. Ahí había una dicotomía y un poco de preocupación de varios legisladores. Si aplicamos sin aumentar los recursos para los gobiernos autónomos y si aplicamos esta variable puede ser o podía ser perjudicial para ciertas provincias que tienen un territorio más pequeño. Pero dijimos, no se preocupen, porque no va por ahí. Sobre lo que ya tienen no se va a disminuir un centavo, más bien se va a aumentar producto de este aumento del 9% de los ingresos permanentes y del 5% de los no permanentes, y ahí se aplica la fórmula, solamente ahí. Es decir, bienestar y beneficio para todas las provincias del país que van a recibir más recursos para vías rurales, por ejemplo. Seguramente esto podría tener consenso entre los legisladores que responden a sus provincias y no quieren el centralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta reforma tiene que ser consensuada con el Ejecutivo, que lo puede vetar. Por supuesto, y para todos los 221 cantones y ciudades, para Quito, para Guayaquil, para Cuenca, para Ambato, para Manta, para Puerto Viejo, para Esmeraldas, para todos, absolutamente todos. Y obviamente, ahí está la colegislación del Ejecutivo, en el veto. Yo considero de que en este caso el presidente de la República debe hacer pues un ejercicio democrático y un ejercicio de verdad para descentralizar y que el poder local empiece a asumir competencias, porque ¿qué es lo que se ha dado en el país? A muchos municipios y ciudades se les ha entregado la competencia del tránsito. No se les ha dado la plata para asumirla. Entonces, ¿cómo pueden hacer competencia de tránsito sin tener los recursos necesarios? Es decir, hay que dar más recursos para las ciudades, que la gente pueda vivir mejor, pero definitivamente, Freddy, esto debe haber una correlación. Yo he conversado con la bancada del presidente de la República, que es la bancada morenista, y están de acuerdo. Es decir, ya han conversado, me imagino yo, con el Ejecutivo en torno a esta reforma, que será de fundamental importancia para todos los ecuatorianos. Pero esta iniciativa probablemente podría chocar con la falta de gestión y generación de proyectos, especialmente de municipios muy pequeños que no cuentan con los técnicos adecuados para elaborar proyectos y requerir recursos contra esos proyectos precisamente. Es que hay que darle un giro completo al famoso SEMPLADES, hoy llamado Planifica Ecuador, porque ellos se convierten en una cortapisa, en una pared en contra de los municipios, de las ciudades y de las provincias, cuando ellos deben ser facilitadores. Lo que usted acaba de decir, sí, hay municipios muy pequeños que a la final no cuentan con un equipo técnico para hacer un estudio de impacto ambiental para el plan maestro de agua potable o de alcantarillado. Pero ¿quién debe facilitar que sí tiene los técnicos necesarios? Planifica Ecuador, pues.
Todos no son parte de la función pública, por supuesto que sí. Entonces, es justamente esto lo que estamos planteando, darle una vuelta completa a lo que hoy día hace el famoso Semplades o Planifica Ecuador, que sea más bien una mano amiga que apoya el desarrollo nacional. O sea, aquí no se trata de pelearse con nadie, que hay que sumar esfuerzos para sacar adelante el país. Lo que no podemos permitir es que el desarrollo del país se lo pretenda hacer desde una cómoda oficina y un escritorio cuando no se conoce el territorio. Ahora, asambleísta Celi, ¿qué opina usted respecto de esta información que sostiene que el 35% de las leyes aprobadas por la Asamblea son ineficaces porque no cuentan con la reglamentación correspondiente que les permita en la práctica aplicarlas? Hoy día hemos terminado una sesión de la Asamblea en la mañana y tarde, donde se ha planteado la creación de una unidad ejecutora o una unidad de seguimiento legislativo en la parte técnica, pero también he planteado, y esto lo hice y varios colegas legisladores estuvieron en la misma línea, para la creación de una comisión permanente de cumplimiento de leyes, justamente para hacer un seguimiento. Si una ley fue aprobada hace 90 días, en 90 días máximo tiene que estar el reglamento. Inclusive nos estamos cuidando tanto en la expedición de leyes que dentro de las transitorias estamos dando 90 días para que la entidad correspondiente del gobierno central emita el reglamento, so pena de sanciones. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del abogado Guillermo Celi, asambleísta por el movimiento Suma, hablándonos sobre estas iniciativas para reformar el COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Entre ellas, una de las más importantes, la eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Asambleísta Celi, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy. Si me permite solamente un minuto, un mensaje a los jóvenes. El día de ayer, mi hijo y mi sobrino fueron parte de esta prueba Ser Bachiller, que yo le he llamado la matasueños de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Yo estoy planteando que no es solamente decir elimínese la prueba, hay que dar una alternativa. La alternativa, que inclusive hoy día la dije en el Pleno de la Asamblea Nacional, es establecer el curso preuniversitario para que los jóvenes puedan acceder a la universidad. Eso significa más recursos para la educación. Señor presidente, vote a tanto viceministro y su secretario que no hacen nada. Y esa plata, utilícela para el preuniversitario de los jóvenes. El líder de Creo está planteando también la eliminación del CENESID, según he escuchado. Bueno, lo que es importante es dar cuál es la alternativa. No es solamente eliminar por eliminar la prueba Ser Bachiller, sino dar una alternativa. Nosotros planteamos un preuniversitario que permita fortalecer a los jóvenes y matar a la matasueños, que es la famosa prueba del Ser Bachiller. El abogado Guillermo Celi, asambleísta por Suma, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy María del Carmen. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.